Un saludo muy especial para todos. Gimnasio Campestre Gega, que les habla el licenciado Edwin Ángel Duarte. Este video está dirigido para los estudiantes de grado 11, la asignatura de química y el tema que vamos a desarrollar, química orgánica dándole continuidad. Hoy hablaremos de los hidrocarburos alifáticos. Hidrocarburos alifáticos. Ya como veíamos en el video anterior, en la sesión anterior, hablábamos acerca de qué era un hidrocarburo y definíamos como compuestos formados por átomos de hidrógeno y carbono. De ahí venía el nombre hidrocarburo. Recuerde que los hidrocarburos son derivados del petróleo. Entonces vamos a hablar primero de los hidrocarburos alifáticos. Hay otro tipo de hidrocarburos como los aromáticos que los vamos a tratar en otras sesiones de clase. Por ahora nos enfocamos en hablar de los hidrocarburos alifáticos. La definición. Un hidrocarburo alifático son compuestos químicos orgánicos, recuerde que estamos abordando la química orgánica, formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, ahí viene el nombre de hidrocarburos, que se organizan en cadenas que pueden ser abiertas o cerradas, ¿listo? Hidrocarburos formados por cadenas que pueden ser cadenas abiertas o cadenas cerradas, ¿listo? Compuestos de carbono e hidrógeno que forman cadenas. Entonces, hablemos de los primeros hidrocarburos alifáticos acíclicos. Se presentan en cadenas lineales abiertas. Aquí tenemos el primer ejemplo. Vamos primero a contar los átomos de carbono que tenemos en este primer ejemplo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En mi compuesto tengo 8 átomos de carbono. Este compuesto se llama octano. Como ustedes ven, este compuesto químico está formado únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, formando cadenas abiertas como la que se presenta aquí, ¿listo? Cadenas lineales abiertas. En este caso es el octano. Y podemos también contar el número total de átomos de hidrógeno. Tenemos en este primer carbono tenemos 3. En el segundo carbono tenemos 2, vamos 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 3, 18. Entonces tenemos 8 átomos de carbono y 18 átomos de hidrógeno. Tengamos en cuenta este número, ya que de ahí derivan algunas fórmulas que vamos a trabajar en otras sesiones de clase cuando entremos a hablar específicamente de los alcanos, de los alquenos y los alquinos. Por ahora es solo una introducción a este tema, pero tengamos pendiente eso, ¿listo? Entonces tenemos 8 átomos de carbono, 18 átomos de hidrógeno. También tenemos otro tipo de hidrocarburos, en este caso son hidrocarburos alifáticos cíclicos, es decir, que se presentan en cadenas cerradas formando estructuras llamadas ciclos, como la que vemos en la imagen. Tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Este se llamaría ciclohexano, ¿listo? Tenemos en total 6 átomos de carbono y de hidrógeno tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 átomos de hidrógeno en total. Tenemos el doble. En el caso de arriba no tenemos el doble, tenemos el doble más 2. En este caso solo tenemos el doble de átomos de hidrógeno, o sea, el doble de átomos de carbono en átomos de hidrógeno. Entonces, para que un resumen de aquí esta parte, hidrocarburos alifáticos se dividen en dos, los que son acíclicos, que se presentan en cadenas lineales abiertas, y los que son cíclicos, como la imagen, esta última imagen, que presenta cadenas cerradas que forman ciclos. Vamos a hablar de los tipos de hidrocarburos que hay. Entonces, los hidrocarburos se clasifican en dos tipos, saturados e insaturados. Hablemos primero de los saturados. Entonces, los hidrocarburos saturados se caracterizan porque entre sus átomos de carbono únicamente se van a presentar enlaces simples o enlaces sencillos. Cuando usted repasa, les recomendé que repasaran sobre el enlace covalente. Si no lo han hecho, les recomiendo repasen. Esto es un tema de décimo. Entonces necesitan tener este tema claro para entender qué es un enlace doble, un enlace triple, un enlace sencillo. ¿Listo? Entonces los enlaces covalentes se clasifican en dobles, triples o sencillos. En este caso los hidrocarburos alifáticos saturados
¿Listo? Son hidrocarburos que tienen sus átomos de carbono unidos mediante enlaces simples, enlaces sencillos. Estos hidrocarburos saturados se conocen como alcanos. La gasolina es un ejemplo de los alcanos, ¿listo? El propano, el butano, son diferentes tipos de hidrocarburos saturados, ¿listo? Clasificados como alcanos. Recuerden, alcanos es el nombre. Acá tenemos un ejemplo de estos hidrocarburos alifáticos saturados. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, lo que me indica que es un pentano. Más adelante hablaremos de la nomenclatura de la química orgánica. Por ahora estamos dando una breve introducción para que vayan conociendo los diferentes tipos de compuestos que hay. ¿Listo? Entonces tenemos 5 carbonos y entre esos átomos de carbono están unidos solo mediante enlaces simples, enlaces sencillos. ¿Listo? Entonces tenga muy pendiente que esos alcanos se caracterizan por ello, por presentar únicamente enlaces simples, enlaces sencillos entre dos átomos de carbono. Y aquí todos tienen únicamente enlaces simples, enlaces sencillos. No cuentan los enlaces que hayan con el hidrógeno, únicamente los enlaces que haya entre carbonos. Si todos los enlaces que tienen entre carbonos son enlaces simples, este compuesto se clasifica como alcano. ¿Listo? Y pertenece al tipo de los hidrocarburos saturados. Enlaces simples. Veamos los otros. Entonces están los insaturados. Los insaturados a su vez también pueden ser de dos tipos. Los alquenos. Entonces en los alquenos presentan al menos un enlace doble entre dos átomos de carbono. Veamos el ejemplo para ejemplificar mejor. Mírenlo acá. Miren este grupito que está acá. Estos dos átomos de carbono están compartiendo total 4 electrones, o sea, 2 pares de electrones, formando un enlace doble. Por eso se representa con esta doble línea. Eso me indica que es un enlace doble, por lo tanto se clasifica como un alqueno. Presentan al menos un enlace doble entre dos átomos de carbono. Dicen al menos, pueden haber más enlaces dobles, ¿listo? En esta cadena. Recuerden que aquí les voy dando un tip para el primer punto que voy a poner de la actividad. El átomo de carbono debe completar 4 enlaces no más, ¿listo? Más no puede completar. Entonces, si ustedes ven este carbono de acá, en este que estoy sobre el puntero, cuenten los enlaces, las lineecitas que tiene. 1, 2, y en este caso tiene otras 2, tendrían 4. Ahí estaría completando la ley del octeto, o sea, su tetravalencia. O miren este de acá. ¿Listo? Este primer carbono tiene 1, 2, 3, 4. Ahí tiene sus 4 enlaces, por lo tanto está completando la ley que dice que debe completar 4 enlaces. Entonces, retomando un poco. Los insaturados, decíamos que el primer tipo de insaturados son alquenos, presentan enlaces dobles, como el que está acá en la imagen. Pero también en los insaturados tenemos otro grupo que son los alquinos. En los alquinos, estos tipos de compuestos presentan al menos un enlace triple entre dos átomos de carbono, es decir, que comparten 3 pares de electrones, 6 electrones. Recuerden que ellos se unen de a pares para formar esos enlaces. Acá vemos un ejemplo bastante resumido de un alquino. ¿Listo? 1, 2, 3 líneas. Estas 3 líneas me están representando que entre estos dos átomos de carbonos hay un enlace triple, un enlace mucho más fuerte que este doble y obviamente mucho más fuerte que estos enlaces sencillos de los alcanos. ¿Listo? Miren acá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Todos tienen la misma cantidad de carbonos, pero son compuestos químicos diferentes. ¿Por qué? Porque este presenta solo enlaces simples o sencillos, este presenta enlaces dobles y este presenta enlaces triples. Además están representados de diferente manera. Miren que aquí tengo en total los 3 hidrógenos están separados. Ahora aquí en este ejemplo yo estoy resumiendo. En vez de escribir los 3 hidrógenos alrededor del carbono, simplemente aquí pequeñito le pongo el 3, un subíndice, se llama este número, que me indica la cantidad de hidrógenos que hay. Entonces en este carbono hay 3 hidrógenos, uno aquí y uno aquí abajo. Pero para no estar dibujando eso una y otra vez, más fácil representarlo de esta manera. El siguiente carbono tiene un enlace triple con el carbono que le sigue. ¿Listo? Entonces aquí hay un enlace triple. Aquí este carbono tendría 2 átomos de hidrógeno nomás, uno arriba y otro abajo, y este último tendría 3 átomos de hidrógeno. Miren cómo está acá. 1, 2, 3. Entonces ahí está este 3, de ahí sale este numerito pequeño. Miren este de acá,
un hidrógeno, otro hidrógeno, entonces por eso decimos que tiene 2 nomás. Esta última fórmula es la que vamos a utilizar para representar los compuestos químicos orgánicos, para que quede mucho más fácil realizar la representación de estos compuestos. Entonces acá un breve resumen. Tipos de hidrocarburos alifáticos hay de dos tipos, saturados e insaturados. Los saturados presentan únicamente enlaces simples y se llaman alcanos. Los insaturados presentan enlaces dobles, se llaman alquenos, y enlaces triples que se llaman alquinos. Sus propiedades tanto físicas como químicas varían, independientemente que tengan la misma cantidad de carbonos. Si tienen enlaces dobles, triples o sencillos, van a cambiar sus propiedades físicas y químicas. Vamos entonces brevemente a la actividad. Este primer punto, digamos que si bien lo nombro en alguna parte del video, pero lo nombro así muy por encima, por decirlo así, es mejor que consulten en una fuente, en internet, en alguna enciclopedia, alguna fuente confiable, consulte y defina qué es la tetravalencia del carbono. Este concepto es muy importante que lo tengan claro para el tema que se viene y para todo lo que vamos a trabajar de química orgánica. Aquí una vez les dejo, vamos a trabajar muchísimo este tema. Entonces, si usted no entendió parte de este video, de esta presentación, escríbame, no duden en preguntarme, deje comentarios. Con eso yo puedo retroalimentarle y despejar dudas, porque esta es apenas la introducción de un tema bastante largo y complejo que se viene, que es la química orgánica y cómo se nombran los compuestos y toda la cantidad de compuestos que hay. Si usted no entiende estas primeras clases que hemos visto y esta en especial, va a ser muy difícil que usted logre entender los temas que vienen. Entonces, este concepto es importante que lo lean, que lo consulten, que lo definan bien, que es la tetravalencia del carbono, para que lo tenga claro. Y además elabore un dibujo que represente este concepto. Si mediante un dibujo usted representa qué es la tetravalencia del carbono. Ese es el primer punto, muy sencillo. Tal vez es el único que no aparece muy explícitamente en el video. En el segundo punto, que son los hidrocarburos alifáticos, aparece en el video. Devuélvanse, escúchenlo de nuevo, que ahí aparece la explicación que es. Lo mismo en el tercer punto, ¿cuál es la diferencia entre los alifáticos acíclicos y los cíclicos? Cuarto punto, ¿qué es un alcano? Por ahí aparece también. En el quinto punto, ¿qué es un alqueno? En el sexto, ¿qué es un alquino? En el séptimo, establecer cuál es la diferencia entre un hidrocarburo alifático saturado y un insaturado. Entonces se devuelven a la diapositiva, a la imagen anterior, y ahí pueden ver más o menos que explica cuál será la diferencia entre los saturados y los insaturados. Muy sencillo.